Diva. El gobierno decidió dar por terminado el programa de subsidios de vivienda que se llama Mi Casa Ya. Dice desde su cuenta en Twitter el presidente Petro que se suspende ese programa porque se cayó su reforma tributaria, que era un programa que beneficiaba a miles de personas aspirantes a tener una vivienda por primera vez y era un mecanismo de reactivación económica, fomentaba el empleo, la construcción, que es uno de los grandes motores de la economía colombiana. El Ministerio de Vivienda decidió lacónicamente cerrar la plataforma para registrar programa en el esquema de preasignación de subsidios para vivienda, estas de interés prioritario, creando una tormenta y, por supuesto, agravando la situación para el sector de la construcción. Hablando sobre ello, del Centro Democrático, el senador Miguel Uribe. Gustavo Petro, a través de Fonvivienda, acaba de terminar la cobertura para el 2025 del subsidio a la tasa de interés en la compra de vivienda, que especialmente está destinado a la vivienda de interés social e interés prioritario. Esto destruye por completo el sueño de las familias, especialmente de bajos ingresos y de ingresos medios, para tener vivienda propia. Mi Casa Ya ha sido una de las Rápidamente el gobierno de Bogotá decide mantener, lo hará unitariamente con plata de Bogotá, el programa de subsidios para Mi Casa Ya, viviendas VIP y vivienda de interés prioritario. Lo anuncia la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco. Luego del anuncio del Ministerio de Vivienda de suspender las postulaciones del subsidio nacional Mi Casa Ya del Gobierno Nacional, la Secretaría Distrital del Hábitat ve la necesidad de aclarar a la opinión pública y a los bogotanos que, primero, el plan de vivienda Mi Casa en Bogotá de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es completamente independiente a la nación. En este plan, que es distrital y que es de Bogotá, siguen activos todos los programas. Es decir, no hay programa de subsidios Mi Casa Ya a nivel nacional y habrá programa de subsidios en Bogotá en particular. Juan Esteban Castañeda. Hola Néstor, muy buenos días. Mediante una circular, el gobierno nacional decidió suspender los subsidios del programa Mi Casa Ya para el próximo año. De acuerdo con el documento, la medida se toma por las condiciones presupuestales del país y por el agotamiento de los cupos asignados. A través de sus redes sociales, fue el mismo presidente Gustavo Petro quien justificó la decisión en la caída de la reforma tributaria, que recordemos se hundió en el Congreso hace poco más de una semana. Lo anterior trajo consigo la respuesta inmediata de la oposición, pues el senador Miguel Uribe aseguró que este gobierno ha tenido más plata que cualquier otro. Además, el hoy precandidato denunció que a la fecha no hay reactivación en la vivienda, por lo que el sector se encuentra en crisis. A eso se suma el cuestionamiento de la expresidenta de Camacol, Sandra Forero. Esto no es nuevo, tengo que decirlo. Esto se veía venir. Este es el shu de la vivienda, porque cambiaron la metodología, rompieron la confianza de los que compran, los que construyen y los que prestaban. Y ahora sí, definitivamente, la estocada finales no les vamos a dar la plata. Entonces yo creo que el daño ya está hecho. Yo no tengo muchas expectativas frente a este gobierno, pero lo que sí creo es que para el próximo gobierno, en el próximo proceso y debate electoral que se dé, es muy importante que los colombianos miren quién tiene la mejor propuesta de vivienda. Con todo esto, un programa que ha funcionado desde el 2015 y ha otorgado más de 250.000 subsidios dejará de beneficiar a las familias más vulnerables de todo el país. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan Esteban, 5:56 minutos. Y ahora la noticia económica que va a ser muy grande. Hoy jueves, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Luego de más de 4 décadas de enroque antioqueño, este matrimonio empresarial ha llegado a su fin. De los 3 pilares del GEA, que todo ese tiempo estuvieron interconectados con participaciones accionarias cruzadas, solo mantenían ese esquema Sura y Argos, porque Nutresa ya había sido separada tras las operaciones lanzadas por el grupo Gilinski. Ahora Sura y Argos separan cobijas al encontrar el camino para desenrocarse. A través de un proceso de decisión, absorción y emisión de acciones, Sura dejará de tener participación en Argos y Argos dejará de tener acciones en Sura, y cada una se dedicará a lo suyo por separado, cada loro en su estaca. Sura enfocada en el negocio financiero y Argos en infraestructura. Se acaba este matrimonio, se acaba el grupo empresarial antioqueño como lo conocíamos, pero sus hijos, que son Bancolombia, Nequi, Suramericana, Cementos Argos, Odinsa, Celsia y todas sus compañías, seguirán operando con normalidad, como si nada hubiese pasado. Con esto, Argos y Sura buscan tener estructuras corporativas más simples y entendibles para los mercados. Los administradores de estas empresas buscan destapar valor para sus accionistas, así que veremos cómo reacciona hoy el mercado en la bolsa de valores tras la forma como se ha planteado este desenroque del GEA. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Mañanas Blue.
1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy Felipe García del Servicio Informativo de Blue Radio y quiero desearles para este fin de año mucha paz, mucho amor y mucha prosperidad para el próximo año y sobre todo que estén con sus familias y que compartan mucho en este fin de año 2024. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Soy Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio. Queremos que en el año 2025 todos los días tengamos buenas noticias para todos los colombianos. Y que en estos días de Navidad disfruten sus fiestas con sus familias y sus amigos. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día jueves, es 19 de diciembre. Parece ser un día jueves de golpes para el gobierno y para el presidente Petro en particular. Amanece presa y denunciando complots que le organizaron en la Casa de Nariño Sandra Ortiz, que fue la consejera del presidente Petro hasta hace apenas algunos meses. Sandra Ortiz era la consejera para las regiones, pero también fue la mensajera, la elegida en la Casa de Nariño para entregar plata en maletines, los chorros de dinero que corrieron, miles de millones de pesos en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Fiscalía, la puesta por el presidente Gustavo Petro, la justicia independiente, decidió que efectivamente la señora Ortiz hace parte del entramado de corrupción con el que compraron a quien era entonces presidente del Congreso, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Ella, la señora Ortiz, fue la que trasladó y el enlace de la corrupción en Colombia. No va a la cárcel por razones de seguridad porque su vida está en riesgo, pero va a permanecer presa en una batallón, en una guarnición militar, acusada de tráfico de influencias y de lavado de activos. Se defendió y enloda más al gobierno hasta el último momento, denunciando un complot en el que está aparentemente Laura Sarabia, la mujer más poderosa del gobierno. A ella, con nombre propio, la acusa, dice que sabía en la Casa de Nariño de lo que estaba pasando con los carrotanques en la Unidad de Gestión de Riesgo. Se defiende Laura Sarabia diciendo que todo es una historia sin pruebas y que el que la hace se las imagina, que el que es corrupto se imagina la corrupción, es lo que quiere decir. Los abogados de ella, de Laura Sarabia, presentaron una denuncia penal contra Sandra Ortiz por injuria y calumnia. Sandra Ortiz salió esposada de los juzgados de Palo Quemado bajo custodia de la policía con el agravante de que no será seguramente la única funcionaria del gobierno de la Casa de Nariño que terminará presa por el escándalo de corrupción. Este es el primer golpe de hoy jueves contra el presidente Petro. El segundo es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
a la solicitud del presidente Petro, radicada en octubre de este año, contra la investigación. Esta es la teoría del presidente Petro, de que hay un golpe en su contra, de que el Consejo Electoral no tiene competencia, que lo investiga por la financiación de la campaña. Dice la Corte Interamericana que ya lo salvó, recuerden una vez cuando era alcalde de Bogotá, que no es cierto el golpe, la historia del golpe blando que denuncia el presidente Petro, rechaza la solicitud de medidas con el argumento de que la investigación contra el presidente Petro ni está relacionada, ni vulnera los derechos políticos, ni viola sus derechos, como sí ocurrió en la época de Alejandro Ordóñez, que lo sacó de la alcaldía de Bogotá. La Corte advierte que el Consejo Electoral no tiene la competencia para restringir los derechos políticos de Petro, pero va más allá. Dice, entre otras cosas, que el presidente puede arreglar sus temas jurídicos y políticos en Colombia y que no es este el momento de instancias internacionales, es decir, una gran derrota jurídica para el presidente Petro y sus abogados, los jueces de la Corte, que es presidida, recuerden, además por un colombiano, Humberto Sierra. Dicen que investigar los topes de la campaña sí es competencia del Consejo Nacional Electoral, es decir, derrota tras derrota, porque es el mismo argumento que ha utilizado aquí el Consejo de Estado. Y el tercer golpe para el presidente Petro esta mañana es que su reforma a la salud no fue aprobada en la Cámara de Representantes. Para eso habían citado a la legislatura extraordinaria, al Congreso de manera extraordinaria, y en la Cámara de Representantes tantas las proposiciones, tantas las decisiones que tenían que tomar, que finalmente no hubo ambiente, terminaron precipitadamente las sesiones extraordinarias, inclusive con un hecho bochornoso, el presidente de la Cámara sancionando a Catherine Miranda porque supuestamente ella le dijo a él, y me perdonan la expresión, le dijo marica. En ese tono termina la legislatura extraordinaria. El Congreso sufre allí otra derrota política. El mismo Congreso que le había dicho al presidente no a la reforma tributaria, ahora tampoco le aprueba la reforma a la salud. Bienvenidos, tenemos muchas historias, es un día de muchas noticias económicas, se acaba el programa de subsidios Mi Casa Ya, dice el presidente Petro que es por cuenta de que no le aprobaron su reforma tributaria. Hoy jueves, después de 4 décadas, termina el enroque del grupo empresarial antioqueño, que oficialmente dejará de existir a las 10 de la mañana cuando Sura y Argos harán público el mecanismo que encontraron para dividir acciones. Ese sistema de empresarios cruzados, de propiedades cruzadas, lo que se llamó el enroque paisa, se acaba oficialmente hoy. Y a propósito de los paisas, se están dando cambios en la cúpula del éxito, que fue comprado por el grupo centroamericano Calleja. 3 altos directivos del éxito fueron sacados de sus cargos: José Loaiza, Jorge Haller y Felipe Montoya, que llevaban más de 20 años en la compañía, sin muchas razones, con muchas especulaciones en Medellín alrededor de los cambios. Y les hablaré en segundos también del salario mínimo, del que todavía no hay posibilidades de acuerdo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, citó a 3 reuniones extraordinarias antes del 24 de diciembre para intentar acercar posiciones extremas de trabajadores y empresarios. La posición de los empresarios no se conoce. Muchas historias para compartirlos, y en el mundo les contaré de la noticia de esta madrugada. La justicia francesa ha condenado a la pena máxima, 20 años de cárcel, a Dominique Pelicot, el esposo de Gisèle Pelicot, la mujer a quien el marido, el señor Pelicot, dormía, invitaba a amigos o no necesariamente amigos a que fueran a violarla mientras ella yacía dormida. Un escándalo en Francia, en Europa, en todo el mundo, que acaba de llegar a su final. Es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es jueves y es un fin de año lleno de noticias y lleno de golpes para el presidente Gustavo Petro. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
En las últimas horas se cayó el argumento del golpe blando del presidente Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice el alto tribunal que el Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad de inhabilitar ni restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente en Colombia, como lo sostienen los abogados del presidente. Dice el alto tribunal que ese proceso no está relacionado con la violación de derechos políticos y que tampoco guarda relación con la vulneración de los derechos que sí ocurrió cuando la Procuraduría de Alejandro Ordóñez inhabilitó al entonces alcalde de Bogotá por 15 años. El juzgado enviará a la señora Sandra a una de las guarniciones militares, la que se logre establecer. Mientras tanto, seguirá a disposición o bajo la custodia de la Policía Nacional. La jueza tercera de control de garantía reversó la decisión de enviar a la cárcel del Buen Pastor a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Ahora la exfuncionaria permanecerá en una guarnición militar por razones de seguridad. Sandra Ortiz Nova se convierte en la funcionaria de más alto nivel en el gobierno en ser cobijada con una medida de aseguramiento al ser salpicada en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En medio de la audiencia, Sandra Ortiz aseguró que una mujer muy poderosa y cercana al presidente conocía el complot en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ese show que armaron en presidencia durante más de 2 semanas en todo el país, en todos los medios de comunicación, esos temas mediáticos, eso fue un complot y una mentira contra mí. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente y ella fue la que me armó ese complot. Ante la juez de control de garantía, Sandra Ortiz involucró a Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro. Aseguró que ella le informó sobre el escándalo de corrupción de los carrotanques en el departamento de La Guajira. A mí me avisaron de 10 más y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Entonces, señora juez, yo nunca, jamás, y soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira. Por su parte, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, se pronunció frente a las declaraciones de Sandra Ortiz, afirmando que en el puesto solo ha cumplido con su trabajo y ya interpuso una denuncia por injuria. Es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas y que hoy realmente lo que conoce el país es una historia real y muy dolorosa. Y como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina. Se terminan unas sesiones extraordinarias cargadas de controversias en el Congreso de la República. Según el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, las críticas y las polémicas se salieron de control. Por ello, tomaron la decisión de aplazar este debate para el año 2025. Sobre esto se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ahora, hay que ser claro, consenso total no va a haber. Hay sectores que no quieren una reforma de la salud y además me parece a mí que es válido y legítimo. El representante Andrés Forero. Esta es una gran derrota para el gobierno nacional. Tenían la intención de pupitrear esta reforma a la salud en sesiones extraordinarias y finalmente no pudieron hacerlo porque incluso entre los partidos que lo han acompañado en otras iniciativas había resistencia para sacarla adelante. ¿Por qué me dice groserías? Se retira del recinto, doctora. Usted no me puede venir aquí a decir marica en la sesión. Respeto. Le voy a aplicar el artículo, pero usted no me puede venir a decir marica en una sesión. Respeto, doctora Miranda. En medio del debate de la reforma de la salud, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, expulsó por comentarios groseros a la congresista Catherine Miranda, hecho que generó controversia y que incluso fue apoyado por el presidente Gustavo Petro por tratarse de una violencia verbal. Así respondió la congresista. Bueno, quiero contarles que el presidente me acaba de suspender el derecho de voz en la reforma a la salud, algo realmente inaceptable, simplemente porque le reclamé de manera aireada que tenía que leer todas las proposiciones y decirnos cómo quedaba el sentido de cada uno de los artículos. Ya no habrá más subsidios para Mi Casa Ya. A través de una circular, el gobierno nacional anunció la suspensión del beneficio para el próximo año, argumentando falta de caja. La medida trajo consigo críticas directas desde el sector político. Hablan los senadores Miguel Uribe y David Luna. Gustavo Petro, a través de Fonvivienda, acaba de terminar la cobertura para el 2025 del subsidio a la tasa de interés en la compra de vivienda, que especialmente está destinado a la vivienda de interés social e interés prioritario. Acaban de darle un entierro de 5ª categoría al programa de Mi Casa Ya. Un programa que logró más de 350.000 viviendas, más de 350.000 techos para los que menos tienen en nuestra sociedad. En medio de las especulaciones por un remesón, fuentes cercanas al alto gobierno aseguraron que la condecoración que entregó el presidente Gustavo Petro a la directora del DAPRE, Laura Sarabia, al canciller Luis Gilberto Murillo y a la ministra Susana Muhammad podría ser la despedida de los funcionarios en sus cargos actuales. Eso fue lo que respondió el canciller Luis Gilberto Murillo. Yo estoy hasta que el presidente lo decida, y esa es una decisión, ustedes han escuchado todo lo que se ha dicho estos días, es una decisión que va a tomar el
el presidente muy pronto. El canciller Luis Gilberto Murillo también se refirió a la asistencia del presidente Gustavo Petro en la posesión de Nicolás Maduro este 10 de enero. Es una decisión del presidente. A mí no me han invitado a ninguna posesión. Estos días no tenemos ninguna pendiente. A mí no me han invitado. Entonces es una decisión del presidente. Él se pronunciará en su fuero. Estamos trabajando, está una diferencia. Hay ya una aproximación, pero sigue todavía profundamente la diferencia y entonces seguimos construyendo. No se logró acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para 2025 en la reunión de la mesa de concertación entre gremios y centrales obreras de este miércoles. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, convocó a 2 sesiones extraordinarias de negociación antes de Navidad. Yo tengo todavía la posibilidad, la última fecha es el 30 de diciembre. Todavía tenemos la posibilidad por la ley de seguir haciendo sesiones extraordinarias todas las veces consideremos conveniente, porque el fondo de la ley es que haya acuerdo, privilegia el acuerdo. Si no hay acuerdo, hacemos decreto. Si el 30 de diciembre no hay acuerdo, el gobierno definirá el aumento y expedirá el decreto. El presidente de la CUT, Fabio Arias. Yo veo distante el punto en el cual los empresarios no han querido aceptar ninguno de los datos que dio el DANE sobre la productividad. Y ahí empiezan los líos más grandes sobre ese tema. Porque si no aceptan esas cifras, pues significa exactamente de que no hay punto de comparación para armar una propuesta de salario mínimo. La economía colombiana que registró una cifra positiva de recuperación durante el mes de octubre. Según el DANE, creció 2.94% anual frente al mismo mes del año pasado. Los sectores con mayor crecimiento son el comercio, la administración pública y la agricultura. Por el contrario, los sectores de comunicaciones y de actividades profesionales registraron cifras negativas. El alto comisionado del gobierno alemán para asuntos de migración, Joachim Stem, hizo un llamado a Colombia para frenar las solicitudes de asilo de connacionales en ese país. El 99.7% de todas las solicitudes de asilo de colombianos y colombianas son rechazadas en Alemania. De hecho, no se le concede asilo a los colombianos. En Francia ha sido condenado a 20 años de cárcel Dominique Pelicot, el hombre que está en el centro del caso de violación masiva que ha impactado al mundo. En total, 51 hombres fueron declarados culpables, la mayoría por violar a Giselle Pelicot. Todos fueron contactados e invitados por el marido que les ofrecía el cuerpo de Giselle completamente drogada. Dominique Pelicot fue condenado no solo por organizar las violaciones, sino además por hacer fotos sexuales de su hija y de las esposas de sus hijos. Tolima la va recogiendo aquí, Jason metió el centro, aquí la bajaron en el área, impactó el paraguayo. Ramírez, este balón al fondo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Tolima y Nacional empataron 1-1 en el partido de ida de la gran final de la Liga Betplay 2024-2. Por parte de Nacional, anotó Dairon Asprilla. Por parte del Tolima, anotó Gustavo Ramírez. El juego de vuelta de la gran final se jugará este domingo 22 de diciembre en el Atanasio Girardot de Medellín. Estás escuchando Blue Radio.